De regreso y vámonos hasta Rusia, a Rosia Montana, en los montes Apuseni, una región completamente minera. Allí es que a lo largo de los años, en este lugar se han desenterrado varios e interesantes descubrimientos, el cual, pues el que más llama la atención o el más interesante de todos ellos, es un esqueleto hallado en esa zona de aproximadamente unos 10 metros de altura. Hace unos 5.500 años, los Agatirsi construyeron una galería subterránea en esta región. En febrero del 2012, un grupo de geólogos estaba excavando en busca de una veta de oro en esta misma zona. Continuaron cavando hasta que acabaron topándose con el suelo precisamente de esta galería que la leyenda de los Agatirsi mencionaba que construyeron hace unos 5.500 años de antigüedad. Para su gran sorpresa, también encontraron una piedra sepulcral que definitivamente se salía de lo común. Al parecer, en la actualidad, se han encontrado bastantes excavaciones, túneles, galerías, cámaras, mazmorras, etcétera, y concuerdan todas estas con antiguas leyendas de hace aproximadamente 3.000 a 5.000 años de antigüedad. Los geólogos tomaron una muestra de esta piedra y los resultados del laboratorio revelaron que sus componentes incluían un 55% de polvo de oro de 24 quilates y un 15% de polvo de granito, para finalizar con un 30% de wolframio. Además, los análisis revelaron que esta roca compuesta había sido fabricada mediante algún tipo de tecnología desconocida a día de hoy. Conocida por el nombre de Galería Hiperbórea o Galería 13, el lugar en el que se realizó este asombroso descubrimiento se encuentra bajo la pequeña población de Cornea, y en 1976 se llevaron a cabo también otros descubrimientos diversos en el lugar. No obstante, en nombre de la seguridad, estos descubrimientos antropológicos y arqueológicos fueron considerados demasiado poco comunes y chocantes para la época, de modo que la galería fue sellada permanentemente. La piedra del sepulcro no fue el único elemento poco común hallado en el interior de esta galería. Sobre ella, los arqueólogos encontraron el esqueleto de un gigante de unos 10 metros, algo así como unos 33 pies de altura. Al parecer, el gigante había sido enterrado allí tras su muerte, con sus piernas recogidas a un costado. Careciendo del equipo adecuado necesario para analizar un descubrimiento como este, el esqueleto fue enviado a Moscú y, por desgracia, desde ese entonces nada se ha sabido de los huesos de este gigante. En cuanto a la piedra de la sepultura, se decidió analizarla mediante una nueva serie de investigaciones. Esto ocurrió en el año del 2012, y la reliquia fue desenterrada de nuevo, y las mediciones demostraron que medía 6 metros de ancho, 12 metros de largo y 3 metros de alto. Pesaba casi unos 1.700 toneladas y contenía en su interior unas 900 toneladas de oro puro. Para hacernos una idea, dicha cantidad de oro habría requerido más de 20 años de trabajo de minería o, conociendo el tema de la minería, de trabajo de bateo. Lo último que se supo de esta enorme piedra fue que había sido cortada en 80 pedazos más pequeños a fin de posibilitar su transporte. En cuanto a su destino, obviamente se desconoce a dónde fueron a parar estos 80 pedazos. Uno de los arqueólogos que trabajó en la Galería 13 tomó una serie de fotos de la piedra del sepulcro y se las envió a un paleolingüista. Este observó una inscripción en bajo relieve de color verde esmeralda que cubría toda la superficie de la enorme losa. El texto había sido escrito en 3 líneas paralelas
que empezaban en su esquina superior izquierda. Desde ahí, la inscripción descendía en forma diagonal, de forma similar como a una serpiente, y describía una espiral en torno a la cabeza de un lobo. Finalmente, el texto acababa en la esquina inferior derecha. El paleolingüista especulaba con la posibilidad de que esta escritura desconocida pudiera ser Pelasgo y opinaba, asimismo, que el descubrimiento, con sus grabados e inscripciones, poseía claramente un gran valor histórico y cultural. Aún así, la piedra fue cortada en esos 80 pedazos y después fue enviada pues a no sabemos a qué lugares. El Estado obtuvo un porcentaje de estas piezas y el 31%, como estaba estipulado en el contrato de explotación de oro de la zona, se quedó en ese lugar. En el transcurso de las excavaciones, el izado de la piedra del sepulcro también reveló la entrada a un subterráneo. La fosa, de 4 metros de diámetro, presentaba una escalera descendente en forma de espiral, y de su interior llegaba una luz lechosa de color violeta. Una inspección más cuidadosa de los escalones permitió apreciar claramente que parecía como si hubieran sido cortados en las propias paredes de la fosa, como con un láser. En cuanto a la luz violeta, nadie supo determinar su origen. Sintiendo curiosidad por descubrir el origen de esta luz y ver lo que había en el interior del subterráneo, el paleolingüista bajó por las escaleras, pero nadie fue lo suficientemente valiente como para unirse a él. La noche pasó y el hombre jamás regresó. Finalmente, el ejército selló con cemento la entrada al subterráneo junto con la Galería 13 en su totalidad. Los presentes jamás volvieron a hablar acerca de estos descubrimientos, ya que se les obligó a firmar acuerdos de confidencialidad por lo que pueda haber en el subterráneo al que llevaban las escaleras, pues continúa siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero, amigos, estos no son los únicos descubrimientos. Como hablábamos en un inicio, en este lugar se han descubierto muchas otras cuestiones de las que vamos a hablar después de esta breve pausa. De vuelta para seguir hablando de esta zona, este lugar en Rumania, donde ha habido una cantidad de hallazgos durante pues, todo el tiempo, toda la historia han transcurrido, el cual pues le presentamos en estos momentos uno de los más importantes, que fue este esqueleto gigante con esas galerías subterráneas. Pero en este lugar ha habido muchos otros hallazgos a lo largo del tiempo y también tienen que ver con antiguas leyendas en Rumania, sobre todo leyendas rumanas de gigantes. Dependiendo de la región de Rumania de la que proceda la leyenda, se llama de diferentes formas a estos seres de gran tamaño. En los alrededores, por ejemplo, de Boziorul, los gigantes son conocidos como tártaros o tártari. Se han hallado también varios esqueletos de estatura anormalmente alta en Skaieni, junto a los montes Busualui. En cierta ocasión, cuando unos campesinos intentaban plantar manzanos en una colina, descubrieron por casualidad esqueletos humanoides de más de 2,5 metros de altura, o de estatura, mejor dicho, junto con algunos fragmentos también de cerámica. Conocedores de las leyendas de la zona, las gentes de la región pensaron inmediatamente en los tártaros. Una de estas leyendas llega incluso a afirmar que la formación montañosa conocida como los Pilares de Tainita
o Stalpitainiteiru en su idioma, había sido construida realmente por estos gigantes de tiempos remotos. En el pasado, también se creía que los gigantes habían construido dos grandes salas subterráneas en algún lugar bajo las montañas. La extraña formación que puede verse en los pilares de Tainita recuerdan también a un conjunto de sillas de piedra. Al encontrarse a una elevada altitud y en una zona de muy difícil acceso, las gentes del lugar creyeron que fueron los tártaros quienes construyeron estas sillas para poder tomar asiento cuando se reunieran para celebrar algún tipo de consejo entre ellos. Otra leyenda del país de Jatej o Tarajategului cuenta la historia también de dos gigantes que construyeron sendas ciudades, una en Deva y la otra en el pico de la montaña Cortada, en Montele Retesat. Estaban acabando de construirlas cuando la giganta Deva contempló la ciudad de su rival y al ver que le había quedado más hermosa, sintió envidia y en un arrebato de ira, arrojó un arado en dirección a la ciudadela de la montaña, destruyendo la ciudad y cortando la cima de la montaña de un solo tajo. De este modo, la montaña se ganó su nombre, siendo conocida desde entonces como la montaña cortada. En regiones como Teleorman, en Giurgiu y sur de Muntenia, los gigantes también son conocidos como los Yidovi. Una leyenda local narra la historia de un héroe de nombre Novak que luchó con un Yidovi. Una vez derrotado, el gigante escapó para salvar su vida, pero en su huida dejó una marca en el suelo. El lugar fue conocido desde ese entonces como Brazda Luinovac. En la región hay también otras formaciones llamadas Maguri por las gentes del lugar y que se cree igualmente que fueron construidas por estos seres de gran tamaño. En Giurgiulia, antigua ciudad de Argedeva, se llevó a cabo un descubrimiento interesante en esta región en los años de 1940. En esta década, los arqueólogos desenterraron hasta 80 esqueletos humanoides que parecían ser de gran tamaño. Estos enormes esqueletos medían entre 4 y 5 metros de altura. Se han hallado más esqueletos de gigantes en otros lugares de este país, en Rumania. Por ejemplo, en octubre de 1989 se encontraron 20 esqueletos gigantes en Pantelimon, Levada. Se han desenterrado otros hallazgos similares también en Polovragi, en Zetateni bajo el monasterio de Negru Voda y los montes Vusegi, en lo que los obreros quedaron sorprendidos al descubrir la existencia de una antigua red de túneles en el subsuelo. Así pues, se han descubierto esqueletos de gigantes en numerosos puntos de Rumania. En Maramures se cree que la fortaleza de Oncesti albergaba también gigantes. En Argedava se encontraron 80 tumbas con restos de gigantes de una altura superior a los 5 metros. A pesar de que la mayor parte de ellos se perdieron repentinamente poco después de haber sido descubiertos, pues hasta la fecha se han continuado desenterrando durante años misteriosos esqueletos de gran tamaño, arriba de los 2,5 metros. Amigos, así concluimos este tema en esta zona de Rumania y pues nosotros nos vamos nuevamente a una pequeña pausa y regresamos para hablar de nosotros, de nuestro despertar de conciencia.